Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente cuándo aplicar la ley del coseno y en qué triángulos aplicarlo. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Y te comento que la ley del coseno se aplica solamente en triángulos oblicuángulos cuando conocemos la longitud de dos de los lados del triángulo y el ángulo que se forma entre ellos, o también se aplica en triángulos oblicuángulos cuando conocemos la longitud de los tres lados y desconocemos los ángulos internos. Pero la pregunta es, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Si no sabes, no te preocupes, te comento que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto. Y recordemos que un ángulo recto es aquel que tiene una amplitud de 90 grados. Es decir, que son triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Recordemos que un triángulo es acutángulo cuando los ángulos internos son agudos, es decir, tienen unas amplitudes menores de 90 grados, y un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados, pero menor de 180 grados. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué nos dice la ley del coseno? Para responder a esta pregunta, he dibujado este triángulo oblicuángulo y lo que vamos a hacer es nombrarlo. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo A. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B y a este ángulo lo vamos a llamar ángulo C. De igual forma, el lado opuesto del ángulo A, que es este lado, lo vamos a llamar A minúscula. El lado opuesto del ángulo B, que es este lado, lo vamos a llamar B minúscula. Y el lado opuesto del ángulo C, que es este lado, lo vamos a llamar C minúscula. ¿Listo? Entonces, supongamos que en este caso, ¿cierto? En este caso, conocemos la longitud de este lado, es decir, el valor de B. Conocemos el valor de C y conocemos el ángulo A, es decir, el ángulo que se forma entre estos dos lados. Entonces, para nosotros hallar en este caso la longitud de A, debemos tener en cuenta la siguiente igualdad, donde A al cuadrado es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el doble del producto de B por C por el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a hallar, es decir, el coseno del ángulo A. ¿Listo? Entonces, esta igualdad la implementamos para hallar el valor de A cuando conocemos a B, a C y el ángulo A, es decir, el ángulo opuesto a A minúscula. Ahora, supongamos que conocemos a C, conocemos a A y conocemos el ángulo que se forma entre ellos, es decir, a B mayúscula. Entonces, para nosotros hallar a B minúscula, debemos tener en cuenta la siguiente igualdad, donde B al cuadrado es igual a A al cuadrado más el otro lado que conocemos, es decir, C al cuadrado menos el doble del producto de las longitudes de los lados que conocemos, es decir, A por C, el doble de A por C por el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a hallar. Y el ángulo opuesto de B minúscula es B mayúscula. Ahora, supongamos que conocemos, ojo aquí, supongamos que conocemos a A minúscula, conocemos a B minúscula y conocemos el ángulo C. En este caso, iríamos a hallar a quién, a C minúscula. Y para hallar a C minúscula,
tendríamos que hacer uso de la siguiente igualdad, donde c al cuadrado, es decir, c minúscula al cuadrado, es igual a ¿quién? A al cuadrado más b minúscula al cuadrado menos el doble producto de las longitudes de los lados que conocemos, es decir, a por b por el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a hallar. En este caso, vamos a hallar a c minúscula y el ángulo opuesto de c minúscula es c mayúscula. Entonces, mira, estas son las igualdades para hallar los valores desconocidos cuando conocemos, ojo aquí, cuando conocemos la longitud de dos de los lados y el ángulo que se forma entre ellos. Pero ahora, ¿qué pasaría si conocemos la longitud de los tres lados y desconocemos los ángulos internos? Entonces, supongamos en ese caso que conocemos a minúscula, conocemos a b minúscula y conocemos a c minúscula y nos piden hallar el ángulo A. Entonces, para nosotros hallar el ángulo A, debemos hacer uso de una igualdad que nos involucre a B y nos involucre a C. De igual forma nos involucre el ángulo A. Y podemos evidenciar que esa igualdad es esta. ¿Listo? Entonces, esta igualdad la voy a escribir en este lugar con el objetivo de despejar el ángulo A. Es decir, vamos a hallar una expresión con la que podamos calcular el ángulo A. Entonces, escribimos a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble de b por c por el coseno del ángulo A. Es decir, el ángulo opuesto a minúscula, que sería a mayúscula. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos hallar el ángulo A. Entonces, como en este caso, b al cuadrado está sumando en este lado de la igualdad, lo pasamos a restar de igual forma. Como c al cuadrado está sumando, lo pasamos a restar. Entonces decimos que a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado es igual a menos 2 por b por c por el coseno del ángulo A. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos es hallar a ¿quién? El ángulo A. Y como menos 2 por B por C está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Es decir, que el coseno del ángulo A es igual a al cuadrado menos B al cuadrado menos c al cuadrado sobre menos el doble de ¿quién? De b por c. De igual forma, nosotros necesitamos hallar el ángulo A. Entonces, el ángulo A o la A mayúscula la dejamos en este lado de la igualdad y el coseno lo pasamos al otro lado de la igualdad, pero teniendo en cuenta que el coseno pasa con la inversa y la inversa del coseno es el arco coseno y el arco coseno en la calculadora aparece como coseno a la menos 1. Entonces decimos que A, es decir, el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 ¿de quién? De A al cuadrado menos B al cuadrado menos c al cuadrado sobre el menos 2 por b por c. Aquí tenemos la fórmula totalmente resumida para hallar el ángulo A cuando conocemos las longitudes de los lados del triángulo oblicuángulo. ¿Listo? Ahora supongamos que conocemos las longitudes de los tres lados y nos piden que hallemos la amplitud del ángulo B.
Entonces, para nosotros hallar la amplitud del ángulo B, conociendo las longitudes de los tres lados, es decir, a A, B y a C, debemos hacer uso de esta igualdad. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el ángulo B. Entonces, escribimos esta igualdad, quien es B al cuadrado, es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble de A por C por el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a hallar, es decir, B mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el ángulo B. Como A al cuadrado y C al cuadrado se encuentran sumando en este lado de la igualdad, las pasamos a restar al otro lado. Entonces decimos B al cuadrado menos A al cuadrado menos C al cuadrado es igual a menos 2 por A por C por el coseno del ángulo B. Como nosotros necesitamos es hallar el ángulo B y como el menos 2 por A por C está multiplicando en este lado de la igualdad, lo pasamos a dividir a este lado de la igualdad. Es decir, como el menos 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Como A está multiplicando, lo pasamos a dividir en este lado de la igualdad. De igual forma, como C está multiplicando, lo pasamos a dividir en este lado de la igualdad. Entonces decimos que el coseno del ángulo B es igual a B al cuadrado menos A al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2 por ¿quién? Por A por C. De igual forma, necesitamos hallar el ángulo B. Como necesitamos hallar el ángulo B lo dejamos en este lado de la igualdad y el coseno lo pasamos al otro lado de la igualdad. Pero teniendo en cuenta que pasa con la inversa, y la inversa del coseno es el arco coseno. Como anteriormente lo dije, el arco coseno en la calculadora aparece como coseno a la menos 1. Entonces decimos que el ángulo B es igual al coseno a la menos 1 de toda esta expresión. Es decir, B al cuadrado menos A al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2 por A por C. Esta es la expresión que nos facilita hallar el ángulo B cuando conocemos las longitudes de los tres lados del triángulo oblicuángulo. Súper fácil, ¿cierto? Ahora supongamos que nos piden hallar el ángulo C conociendo a minúscula, a B minúscula y a C minúscula. Para hallar el ángulo C debemos hacer uso de esta igualdad, donde C al cuadrado, es decir, C minúscula al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de ¿quién? De A por B por el coseno del ángulo C. En este caso voy a hacer el despeje más rápido. Como A al cuadrado y B al cuadrado están sumando, los pasamos a restar. Entonces decimos C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a menos 2 por A por B por el coseno del ángulo C. Ahora, como menos 2 por A por B está multiplicando, los pasamos a dividir en este lado de la igualdad. Entonces decimos que el coseno del ángulo C es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado sobre menos 2 por A por B. Ahora, como en este caso necesitamos hallar el ángulo C, entonces lo dejamos en este lado de la igualdad. Y el coseno lo pasamos al otro lado de la igualdad, pero teniendo en cuenta que pasa con la inversa. Es decir, coseno a la menos 1 de esta expresión. Es decir, C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado sobre menos 2 por A por
B. Pero ahora, ¿por qué el menos 2 cuando lo pasé a dividir no cambió de signo? No cambió de signo porque estaba multiplicando, ¿listo? Solamente cambian de signo cuando se encuentran sumando o restando, ¿listo? Cuando se encuentran sumando o restando. Entonces, esta es la expresión que nos sirve para calcular el ángulo C cuando conocemos las longitudes de los tres lados del triángulo oblicuángulo. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, para verificar si comprendiste perfectamente cuándo aplicar la ley del coseno, te voy a pedir que escribas al frente de cada uno de los triángulos si se resuelve aplicando con la ley del coseno. Pero eso sí, te invito a que pauses el video antes de que aparezcan las respuestas y cuando ya hayas terminado le des en continuar para que así puedas verificar si las soluciones fueron las correctas. Las respuestas aparecerán en 1, 2 y 3. Entonces, este triángulo rectángulo se resuelve aplicando el teorema de Pitágoras. Este triángulo oblicuángulo no se resuelve aplicando la ley del coseno, sino con la ley de senos. Este triángulo sí se resuelve aplicando la ley del coseno debido a que conocemos las longitudes de los tres lados. Este triángulo oblicuángulo sí se resuelve aplicando la ley del coseno debido a que conocemos la longitud de dos de los lados y el ángulo que se forma entre ellos. Este triángulo oblicuángulo sí se resuelve aplicando la ley del coseno debido a que conocemos la longitud de dos de los lados y el ángulo que se forma entre ellos. Y este triángulo rectángulo se resuelve aplicando el teorema de Pitágoras, aunque podemos evidenciar que conocemos que la longitud de dos de los lados y el ángulo que se forma entre ellos, que es el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esta es la solución. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le den me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, ¿quién te habló fue? El profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?